Jesús teaches us nos enseña that prayer que la oración needs to be a priority in our debe lives. ser una prioridad en nuestras If vidas. you build it without God, Si lo construiste sin Dios, then maintain it without Him. entonces manténlo sin Él. Sustain that career without Him. Sostiene esa carrera sin Él. Sustain that lifestyle without Him. Sostiene ese estilo de vida sin Él. Sustain that church and ministry without Him. Sostén esa iglesia en ministerio sin Dios. But if God builds the house, Pero si Dios construye la casa, even if the devil gets up, aunque el diablo se levante, even if he sends sickness, aunque mande enfermedad, even if he brings death, aunque trae muerte, even if he brings opposition, aunque traiga oposición, that house is going to stand. esa casa se va a parar That family is firme. going to Esa stand. familia va a quedar That firme. ministry is going to stand. Ese ministerio va a quedar That firme. career is going to stand. Esa carrera va a quedar firme. Your finances are going to stand. Tus finanzas van a estar firmes. If you made God the priority Si tú haces a Dios tu prioridad in prayer. en la oración. Today, Hoy we're beginning a new series of sermons empezamos una nueva serie de sermones on the topic, the power of prayer. sobre el tema el poder de la oración. That's going to be the theme of this series of sermons. Ese va a ser el tema de esta serie de sermones. And I would like to introduce this series Y me gustaría introducir esta serie by first speaking about primeramente hablando our call to pray as Christians. acerca de nuestro llamado de orar como cristianos. And the title of today's message is A Call to Prayer. Y el título del mensaje de hoy es un llamado a la oración. I'm asking that we be on our feet so that we might read the Word of God together. Le voy a pedir que estemos de pie para leer la palabra de Dios And juntos. we're turning to the book of Colossians, Y vamos a ir al libro de Colosenses, chapter 4. capítulo 4. And we're going to read just one verse to start off. Y solamente vamos a leer un versículo para empezar. Colossians chapter 4 Colosenses 4 and verse 2. y versículo 2. And we read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. Dice, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Can we read that one more time? ¿Podemos leerlo una vez más? Devote yourselves to prayer, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Let us pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we come before you. venimos ante ti. And first I want to say thank you Y primero quiero darte gracias for allowing us to gather here today. por permitirnos reunirnos aquí We hoy. pray for those who are sick Oramos por aquellos que están and enfermos cannot be here. y que no pueden estar aquí. We pray that you would bring healing to their bodies. Oramos que tú traigas sanidad a sus cuerpos. We ask you that you would restore their health. Te pedimos que tú restaures su salud. We rebuke the spirit of sickness Reprendemos el espíritu de in enfermedad the name of Jesus en el nombre de Jesús from our bodies. de nuestros cuerpos And we declare your healing power y declaramos tu poder sanador over our bodies, sobre nuestros cuerpos, over our minds, sobre nuestras in mentes, any area that's been affected. en cualquier área que ha sido afectada. And now, Lord, we also present our hearts. Y ahora, Señor, también presentamos nuestros corazones. Speak to us Háblanos and encourage us y anímanos to pray a orar. in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. You may be seated. Pueden sentarse. A call to prayer. Un llamado a la oración. If you followed Jesus around Si usted hubiese seguido a Jesús while he was still living on the earth, mientras él aún vivía en la tierra, it would not take very long no le hubiese tomado mucho tiempo to notice el notar that he was a man of prayer. que él era un hombre de oración. As a matter of fact, De hecho,
He would often get alone with his father él muchas veces se iba a solas con su padre in order to speak to him. para poder hablar con él. And we find in Luke chapter 5 Encontramos en Lucas 5 that it says, "But Jesus himself would often slip away to the wilderness and pray." que dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. The more solitary the place, Mientras más solitario el lugar, the more withdrawn the place, mientras más aislado era el lugar, the more private the place, mientras más privado era el the lugar, better it was for Jesus. mejor era para Jesús. Christ was so intimate with his Father Cristo era tan íntimo con su Padre that his prayer life was extraordinary. que su vida de oración era extraordinaria. Jesus would pray Jesús oraba and the heavens would open. y los cielos se abrían. Jesus would pray Jesús oraba and his appearance would be transformed. y su apariencia era transformada. Jesus would pray Jesús oraba and the Father would respond audibly y to el him. Padre le respondía de una manera audible a él. Jesus would pray Jesús oraba and angels will attend him. y los ángeles le atendían. The prayer life of Jesus La vida de oración de Jesús was so amazing era tan that asombrosa his own que disciples, sus propios discípulos, men who were already familiar with prayer hombres que ya estaban familiarizados con la oración and seeing their rabbis do it on a daily basis, y habían visto a los rabinos hacerlo de manera cotidiana, yeah, even their priests, aún sus sacerdotes, they were so amazed ellos estaban tan with asombrados the prayer life of Jesus con la vida de oración de Jesús that they asked him on one occasion, que ellos le preguntaron en una ocasión, Jesus, Jesús, teach us enséñanos how to pray. cómo orar. And notice the fact that they did not ask him. Y noten el hecho que ellos no le preguntaron. There's not a moment in the Gospels No hay un momento en los evangelios where it's registered donde se registre that they asked him, teach us how to preach. que le preguntaron o le pidieron, enséñanos a predicar. Nowhere in the Gospels En ningún lugar en los did evangelios they say, teach us how to dance. le dijeron, enséñanos a danzar, Teach us how to sing. enséñanos a cantar, Teach us how to collect a good offering. enséñanos a colectar una buena ofrenda, Teach us how to do miracles. enséñanos a hacer milagros. Nowhere En ningún do lugar we see a petition vemos una of petición Jesus de Jesús to ask him to teach them para pedirle a él que les to enseñara do any of those things. a hacer ninguna de estas But we cosas. find the petition, Pero encontramos la petición. Jesus. Jesús, teach us enséñanos how to pray. a orar. And by the end of Jesus' time on the earth, Y para el final del tiempo de Jesús en la the tierra, disciples learned three principles los discípulos aprendieron tres principios about prayer acerca de la oración from Jesus. de Jesús. And I want to share those principles with you Y today. yo quiero compartir con ustedes esos principios hoy. After looking at the life of Jesus Después de ver la vida de Jesús and how he prayed y cómo él oraba and what he taught about prayer, y qué él enseñó acerca de la the oración, disciples learned three principles. los discípulos aprendieron tres principios. The first principle El primer principio is the process of prayer. es el proceso de la oración. He taught them how to pray. Él les enseñó cómo orar. Principle number two, Principio número 2. he taught them the priority of prayer, Les enseñó la prioridad de la oración. which means they learned about the importance of prayer. Lo que significa que ellos aprendieron acerca de la importancia de la oración. And principle number Y three, el principio número 3, he taught them about the power of prayer, él les enseñó acerca del poder de la oración, which has to do with the impact of praying. lo cual tiene que ver con el impacto de orar. Let's look at each of these principles. Vamos a ver a cada uno de estos And let's principios. start with principle number one, Y vamos a empezar con el primer principio, the process of prayer. el proceso de la oración. Jesus Jesús taught his disciples
how to pray. Les enseñó a sus discípulos cómo orar. And the first thing that he taught them Y lo primero que le enseñó about how to pray acerca de cómo orar is that he taught them to pray in secret. es que les enseñó a orar en secreto. Look at what it says in Matthew chapter 6, Mira lo que dice Mateo capítulo 6, starting in verses 5 and 6. empezando en el versículo 5 y 6. When you pray, you are not to be like the hypocrites, for they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners so that they may be seen by men. Truly I say to you, they have their reward in full. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. But you, when you pray, go into your inner room, close your door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees what is done in secret will reward you. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. We're talking about the process of prayer. Estamos hablando acerca del proceso de la When you're oración. going to pray, Cuando vas a orar, the first thing Jesus wants you to make sure lo primero que Jesús quiere que tú te is asegures that you learn how to pray in secret. es que aprendas a orar en privado. When I speak about praying in secret, Cuando hablo de orar en privado, it doesn't mean that no one can know that you pray. eso no significa que nadie puede saber que usted está orando. What Jesus is saying Lo que Jesús está diciendo is that when you pray es que cuando ores to have a relationship with your Father, para tener una relación con tu Padre, do not do it with the intention no lo hagas con la intención for other people de que otros to see how you talk to God vean cómo tú hablas con Dios, so that they can praise you para que ellos te aplaudan and say, wow, y digan, wow, look how beautiful they pray. mira qué lindo oran, Look at the words that they use. mira las palabras que Look at usan, how spiritual they sound. mira qué tan espiritual ellos suenan. Jesus says, Jesús when dice, you pray to God, cuando tú ores a Dios, you need to check your heart. tú tienes que chequear tu corazón, That your motivation que tu is motivación not for people to see you pray no sea que la gente te vea orar so that they can say nice things about you. para que digan cosas buenas acerca de ti. What you do with your Father in secret Lo que haces con tu Padre en secreto needs to be between you and Him. tiene que ser entre tú y You need Él. to talk to Him Tienes que hablar con Él because you want to be with Him, porque quieres estar con Él, not because you want people to see you. no porque quieres que las personas te vean. That's what the hypocrites do. Eso es lo que hacen los hipócritas. When Jesus talks about the hypocrites, Cuando Jesús habla de los He hipócritas, was referring to the religious leaders Él se refería a los líderes who would religiosos stand in corners que se paraban en las esquinas and they would raise their y voice. levantaban su They voz would use big y words. usaban palabras grandes Oh Lord. In order for people to say, wow, para que la gente dijera, wow, look how spiritual they sound. mira qué espiritual suena. I don't know how to pray Ay, yo no sé cómo orar because I don't pray like them. porque yo no oro como ellos. They are our role models. Ellos son Nuestros modelos o ejemplos. sí, ejemplo a seguir. Yeah, and so we applaud them. Y le aplaudimos. Jesus says when you pray that way, Jesús dice, cuando tú oras de esa manera, you received your reward. ya tú recibiste tu recompensa. Your reward was the applause of people, Tu recompensa fue el aplauso de la but you gente. received no applause from God. Pero no recibiste un aplauso de But when you Dios. pray in secret, Pero cuando oras en not for secreto, people to look at you, no para que los demás te not for vean, people to listen to you, no para que los demás te escuchen, but to develop intimacy with God. sino para desarrollar intimidad con Dios. Even if people don't see it in public, Aunque tal vez los demás no lo vean en público, God will reward you Dios te va a for recompensar what you do in por secret. lo que haces en secreto. I'm trying to tell you Le estoy tratando de that decir the good things that happen in public que las cosas buenas que pasan en público is God's way of telling people, es la manera de Dios de decirle a la gente, this person is spending time with me in private. esta persona está pasando tiempo conmigo en privado. The anointing you see now La unción que ves ahora doesn't come
because they look nice. No viene porque se ven bien. The blessing on their life now La bendición en sus vidas does ahora not come because they're my favorite. no vienen porque son mis favoritos. The reason that I'm blessing La them, razón por la cual estoy the bendiciendo, reason I'm lifting them up, por la cual estoy the levantando, reason I'm giving them la rewards razón por la cual le doy recompensa is because in private, es porque en privado they're talking to me están hablando conmigo without caring what other people say. sin importarle lo que digan los demás. If there's something public missing in your life, Si hay algo que está faltando en tu vida en lo if you're público, missing anointing, si te falta if unción, you're missing authority, si te falta if you're autoridad, missing si blessing, te falta bendición, maybe tal vez what God is calling us to do lo que Dios nos está llamando a hacer is spend more time with Him es pasar más tiempo con Él in secret. en secreto. And those who spend time with God in secret, Y aquellos que pasan tiempo con Dios en secreto, God will reward you. Dios te va a recompensar. He will applaud you. Él te va a aplaudir. Who cares if man applauds you ¿A quién le importa si los hombres te aplauden and God is disappointed? y que Dios esté decepcionado? What matters is if God applauds you, Lo que importa es si Dios te aplaude, even if man is disappointed. aun si los hombres están decepcionados. So we're talking about the process of prayer. Entonces estamos hablando acerca del proceso de la This is the oración. first principle Este es el primer that principio Jesus teaches his disciples. que Jesús les enseña a sus So discípulos. when you're going to pray, Cuando oren, pray in secret, oren en but he secreto. also teaches them Pero también les enseña, when you pray, cuando oren, pray simply. oren con sencillez. Yeah, pray simply. Oren con sencillez. Look at what it says in Matthew 6, the next verses. Miren lo que dice Mateo 6, los próximos versículos. And when you are praying, do not use meaningless repetition as the Gentiles do, for they suppose that they will be heard for their many words. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. So do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. When you talk to God, Cuando hables con Dios, talk to Him in private. habla con Él en privado. Oh, well, let me say this before I move on and explain these verses. Déjame decir esto antes de continuar y explicar estos versículos. Praying in secret Orar en secreto does not mean that you cannot pray in public. no significa que no puedes orar en público. Okay? The church prays together. La iglesia ora juntos. We just prayed together before the sermon. Acabamos de orar juntos antes del sermón. No, what Jesus is talking about Lo que Jesús está is hablando don't have your private devotional time es que no tengas tu tiempo privado de devocional in front of people en frente de so that they personas can see you. para que ellos te vean. Okay? But there's a difference between praying together in public Pero hay una diferencia entre orar juntos en público and having a private time with God in y secret. tener un tiempo privado con Dios So en Jesus, secreto. Jesus tells us pray in secret, Entonces uno dice, oren en but secreto, also pray simply. pero también oren con sencillez. You know, the word that is being used here, La palabra que es usada aquí, that he's saying in verse 7 about a meaningless repetition. que él está diciendo en el versículo 7 de repeticiones sin sentido, It's Jesus saying, don't just say words es Jesús diciendo, no solamente digan palabras and repeat y words, repitan palabras, thinking pensando that because you're saying a lot of good, nice things, que porque tú estás diciendo muchas cosas buenas and you're repeating the same y things, estás repitiendo esas that cosas, somehow the repetition of your words que de alguna manera esa repetición de esas palabras makes God hear you more. hace que Dios te escuche más. Matter of fact, De hecho, when you pray, cuando ores, just speak from your heart. habla desde tu corazón, Speak simply. habla con sencillez. A lot of people are afraid to pray publicly Mucha gente tiene miedo de orar en público because they don't know how to pray. porque ellos no saben orar. Father in heaven, Padre celestial, you who sits above the cherubim and seraphim, tú que te sientas por encima de los querubines y los serafines enthroned with the earth as your footstool. y que los pies son, la tierra es el estrado de tus O pies. sovereign Lord of the universe. Oh Señor soberano del universo. And people think that you have to talk like Y that la gente cree que tú tienes que hablar así for God to hear you para que pray. Dios te escuche cuando When oras. all God wants Cuando todo lo que Dios quiere is for you to tell him,
Father, es que le digas, Padre, I need you right te now. necesito ahora mismo. I'm broken right now. Estoy roto I ahora. need your help right now. Necesito tu ayuda I ahora. don't know what to do. No sé qué hacer. I don't know what I'm supposed to say. No sé qué debo decir. God, let me tell you how I feel. Dios, déjame decirte cómo me siento. God is more interested Dios está más interesado in your heart en tu corazón than in your vocabulary que en tu vocabulario when you pray. cuando oras. When someone asks you to pray, don't say, I don't know how to pray. Cuando alguien te diga que oras, no diga, ay, no sé cómo orar. Do you know how to talk? ¿Sabes hablar? Because prayer Porque la oración is talking es hablar to God. con Dios. Gracias, Iri, gracias. Te voy a predicar a ti te voy a predicar, sierva. Talking to God. Hablar con Dios. Ay, hablar con Dios, sierva. Disculpa, mi gente, a ella que le voy a predicar. I'm Vamos. sorry, yo, I'm just going to preach to her. Le voy a orar con Dios. To pray to God Es just hablar. is simply just to talk. Palabras sencillas. Simple words. Ay, Señor. So Jesus teaches them, Jesús les and enseña he teaches us, y nos enseña. if you want to develop your prayer life, Si quieres desarrollar tu vida de oración, do not get stuck no te estanques on using big words en usar palabras grandes and repeating those words. y repetir esas Can palabras. I tell you something? ¿Puedo decirle algo? It's not wrong to repeat a word in prayer No está mal repetir una palabra en la oración or even to repeat a prayer. o aún repetir una oración. Our Father who is in heaven. Padre nuestro que estás en el cielo. To read it and pray it, El leerla y orarla, no, there's nothing wrong with that. no hay nada de malo con eso. What happens is when you try to manipulate God, Lo que pasa es cuando tratas de manipular a Dios, trying to repeat words tratando de repetir palabras or use phrases o usar that frases you think is going to make God listen to you, que tú crees que van a hacer que Dios te escuche. when what God is looking at is right here. Con lo que Dios verdaderamente está mirando está aquí. I don't care what your education level is. No me importa cuál es tu nivel de You educación. might not have finished 5th grade Tal vez no haya terminado el 5º grado or 8th grade o el 8º or grado high school. o la escuela secundaria. Maybe you didn't even go to college. Tal vez ni siquiera fuiste a la universidad. You know what? It doesn't matter. No importa. God listens even to children pray. Dios escucha las oraciones de los niños. I wonder why he tells us, Me pregunto por qué Él nos dice, if anyone wants to make it into the kingdom of heaven, si alguien quiere entrar al reino de los we need cielos, to be like children. tenemos que ser como niños. I wonder why Jesus said those words. Me pregunto por qué Jesús dijo esas Because palabras. children are not interested in impressing Por- anyone. porque los niños no están interesados en impresionar. When my girls talk to me, Cuando mis niñas hablan conmigo, papi, Daddy, and they just say whatever they need to say. y me dicen lo que sea que tienen que decir. And they trust Y confían that if daddy said he's going to do something que si papi dijo que va a hacer algo and is going to provide something, y va a proveer well, algo, if daddy said it, si mi papá lo dijo, I believe he's going to do it. yo creo que él lo va a hacer. Simple faith. Fe simple. And that's the same thing God wants from us. Y eso es lo mismo que el Señor quiere de To nosotros. pray in secret Que oremos en secreto and to pray simply. y que oremos con sencillez. But he also taught them Pero también les enseñó to pray the model. que oraran según el modelo. Look at what it says in verses 9 to 13. Miren lo que dicen el versículo 9 al 13. We're still in book of Matthew chapter 6. Todavía estamos en Mateo capítulo 6. Pray then in this way. Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Give us this day our daily bread.
Danos hoy el pan nuestro de cada día. And forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. This prayer is so famous. Esta oración es tan famosa. And I'm pretty sure most of you could say it by memory. Y estoy seguro que casi todos aquí la pueden decir de memoria. But this prayer has been misunderstood. Pero esta oración ha sido malentendida. People didn't notice what he said in verse 9. La gente no notaron lo que él dijo en el versículo 9. Pray then in this way. Oren de esta manera. He didn't say pray these words. Él no dijo oren estas palabras. And so we have people Y entonces tenemos personas that will pray, our Father who is in heaven. que oran, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. And they think that because they're repeating the same words that Jesus said, Y creen que porque están repitiendo las mismas palabras que Jesús dijo, that there's power in that. que hay poder en eso. It doesn't matter if the words you're repeating even come from Jesus. No importa si las palabras que repites aún vienen de Jesús. If you're saying it without meaning, Si le estás diciendo sin intención, if your mind is not even in the process, si tu mente ni siquiera está envuelta en el proceso, if your heart is not in the moment, si tu corazón no está en el momento, even if you repeat the words of the Bible, aún si repites las palabras de la Biblia, there's no power in that. no hay poder en eso. What Jesus told us Lo que Jesús nos dijo is that pray in this way. es oren de esta In manera. other words, here is a model. En otras palabras, aquí hay un modelo, Here is a pattern hay un patrón of what you can say to God. de lo que le puedes decir a Dios. And if we look at what he Y says, si vemos lo que él dice, here's how you can break it down. aquí es como lo pueden desglosar. Jesus is telling us when you pray, Jesús dice, cuando ores, start off by giving praise to God. empieza dándole alabanza a Dios. Right? Our Father who is in heaven, Padre- hallowed be your name. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Okay? When you pray to God, praise him. Cuando ores con Dios, alábalo. Give him thanks. Dale gracias. Worship him. Alábalo. Let praise be a part of your time with God. Que la alabanza sea una parte de ese tiempo que tienes con Dios. And then he continues on Y luego él continúa that in your prayers, que en tus oraciones also make prayers of submission. también haz oraciones de sumisión. Right? Your will be done on earth as it is in heaven. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. In other words, En otras palabras, God, I come before you Dios, yo vengo ante ti and I thank y you te doy gracias for loving me, por for amarme, giving me another day of por life. darme otro día de vida. I want to ask you a few things. Quiero pedirte algunas But cosas, before I do, pero antes de I hacerlo, want you to know quiero que I sepas, want your will to be done. yo quiero que se haga tu No matter voluntad. what I ask No you, importa lo que te pida. guide my prayers. Dios, mis oraciones, Guide my prayers dirige mis oraciones so that whatever I'm asking you para que lo que sea que te pida is according to your will, sea acuerdo a tu is voluntad, according to your heart, sea de acuerdo a tu is corazón, according to your word. sea de acuerdo a tu I palabra. want to do Yo quiero hacer whatever you desire. lo que tú deseas. And so I'm asking your kingdom Así que pido que tu reino would come to the earth, venga a la tierra, that your will que tu would voluntad be done in my life, se haga en mi vida, in my family, en mi and in familia this y situation. en esta situación. And so this is the model. Entonces este es el modelo, Let there be praise. que haya Let alabanza, there be submission. que haya sumisión And then let there be petitions. y luego que haya
petición. Right? Give us this day our daily bread. Danos hoy el pan de cada día. This is where you can ask God for things Ahí es cuando le puedes pedir a Dios por cosas that you need. que necesitas. God, you know I got to pay my rent. Dios, tú sabes que tengo que pagar la And I don't renta have enough right now. y no tengo suficiente ahora. God, you know that there's not enough food in the refrigerator right now. Dios, tú sabes que no hay comida suficiente en el refrigerador ahora. God, you know my children need supplies for school right now. Dios, tú sabes que mis hijos necesitan útiles para la escuela ahora. God, you know what's going on with the church right now. Dios, tú sabes lo que está pasando con la iglesia ahora. God, you know what's going on with my mother and father right now. Dios, tú sabes lo que está pasando con mi mamá y mi papá ahora. Take time in your prayers Toma tiempo en tu oración to share with God the things you need. para compartir con Dios las cosas que necesitas. There is a bad mentality Hay una mentalidad mala in people who think that they're spiritual, en personas que creen que son and espirituales it's a hypocrisy. y es una hipocresía. I don't ask God for anything Yo no le pido a Dios por nada because I know that God knows what I need. porque yo sé que Dios sabe lo que yo necesito. Ay, bendito. Let me tell you what the word of God says. Déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios. Jesus teaches us Jesús nos enseña to ask him que le pidamos what we need. lo que necesitamos. Jesus actually tells us in other places, Jesús, de hecho, nos dice en otros lugares, ask pidan and you will receive. y se les dará. Search Busquen and you will find. y van a encontrar. Knock Toquen and the door will be open for you. y la puerta se les abrirá. Whoever asks Porque el que pide, receives. recibe. Whoever searches El que busca, finds. encuentra. Whoever knocks, y el que le the toca, door is open for them. la puerta se le abrirá. The book of James, En el libro de Santiago it tells us nos dice, you do not have ustedes no tienen because you do not ask. porque no piden. But why do I gotta ask God? Pero porque tengo que pedirle a Dios. He already knows what I need. Ya Él sabe lo que necesito. Because when you ask him, Porque cuando le pides, you are confessing estás confesando that you need him. que le necesitas. You are admitting Estás admitiendo that you can't do everything for que no yourself. puedes hacer todo por ti mismo. You're telling Le God, estás diciendo a Dios, I depend on you. yo dependo de ti. You know what I need, Tú sabes lo que necesito, but I want to ask you. pero te voy a I pedir. want to break my pride. Voy a romper mi I want to orgullo. humble my ego Quiero humillar mi ego and talk to you y hablar contigo because I see you porque te veo a ti as my provider, como mi as my proveedor, protector, como mi as protector, my helper. como mi ayudador. Even though I have strength to work Aunque yo tengo fuerzas para trabajar and my job supplies an income, y mi trabajo me da un ingreso, but it is you who keeps the door open. pero eres tú que mantiene la puerta It is abierta. you who gives me the health. Eres tú que me da salud. It is you who gives me favor. Eres tú que me da favor. It is you who opens doors for me. Eres tú quien abres puertas para mí. I depend on you, God. Yo dependo de ti, Dios. And even though I know Y aunque yo sé that you know what I need, que tú sabes lo que yo necesito, I also want to share this with you yo también quiero compartir esto contigo because we're in a relationship porque estamos en una relación and I want to have fellowship with you. y yo quiero tener compañerismo contigo. My child, Mi hija okay, or any of my children, o cualquiera de mis hijos, even if I know they need something, aun si yo sé que ellos necesitan algo, them asking me ellos pidiéndomelo, lets me know how they see me me deja saber cómo ellos me ven a mí and that they depend on me y que ellos dependen de mí for what they're asking for. por lo que me están pidiendo. So if you've been telling God, I'm not going to ask no more. So, si tú le has dicho a Dios, ya yo no te voy a pedir nada. I don't need to say anything, God. Yo no tengo que decir nada a I'm Dios. going to tell you something. Te voy a decir If you algo. stay with that attitude Si te quedas con esa and actitud you receive nothing, y no recibes nada, don't be mad with God. no te enojes con Dios. Because he's the one that's telling you Porque Él es quien te está diciendo, you'll receive tú recibes if you ask. si tú pides. So if you don't receive, So, si tú no recibes, then you're not asking. entonces tú no estás pidiendo. But I am asking, Pero Pastor. sí le estoy pidiendo, pastor.
Well, then James tells us there's another reason why you might not be receiving. Entonces Santiago nos dice, bueno, tal vez haya otra razón por la cual no estás recibiendo. That's a message, another message in the series. Eso es otro mensaje en la serie. But we need to ask. Pero tenemos que pedir. So let your prayers have praise in it. Entonces, dejen que su oración tenga alabanza, Let there be submission. que haya sumisión, Let there be petitions. que haya petición. But then there needs to be a time in your prayer Pero también tiene que haber un tiempo en tu oración for repentance donde haya arrepentimiento and for forgiving others. y para perdonar a otros. You know, it's interesting. Es interesante Every time cada vez in the Gospels en los evangelios that the Our Father prayer is mentioned, que la oración el Padre Nuestro is se mentioned, menciona, there's always some verses that follow siempre hay unos versículos que siguen, that says, for if anyone does not forgive, que dicen, porque cualquiera que no perdone, our Heavenly Father will not forgive them of their trespasses. nuestro Padre Celestial tampoco le perdonará a ellos sus Offenses. ofensas. So it's interesting to see. Entonces es interesante ver, There should be a time in prayer where you ask God to forgive you, hay un tiempo en la oración donde le pides a Dios que te perdone a ti, where you repent of your sins, donde te arrepientes de tus pecados, where you confess to God the wrong things you've done. donde le confiesas a Dios las cosas malas que has hecho. But at the same time, Pero a la misma vez you should also make a list debes hacer una lista of the people who've offended you de las personas que te han ofendido and that you need to forgive. y que tú tienes que perdonar. And let God know, Y dejarle saber a Dios, God, I forgive this person. Dios, yo perdono a esta I persona. forgive this person. Yo perdono a esta persona. Because the forgiveness of God Porque el perdón de Dios is provided through the cross. se provee a través de la cruz. But the peace Pero la paz of that forgiveness de ese perdón will not reach your heart no va a alcanzar tu corazón until you forgive. hasta que tú perdones. So Jesus paid the price for that sin Jesús pagó el precio por ese that pecado you confess and repent of. que tú confesaste y te arrepentiste. But if you will not forgive someone who's offended you, Pero si tú no perdonas a alguien que te ha ofendido, that forgiveness, ese perdón, that peace esa paz will not reach you. no te va a alcanzar. And Jesus tells the story about that, Y Jesús cuenta una historia de esto. about somebody that was forgiven a big debt, De alguien que se le perdonó una deuda grande, but they would not forgive someone's small debt. pero ellos no perdonaron la deuda pequeña de otra persona. And so the king, when he heard about it, Y entonces el rey, cuando escuchó de eso, he said, "You wicked slave, le dijo, tu siervo malo, I forgave you a big debt, yo te perdoné a ti una gran deuda. and you're not willing to forgive a smaller debt? ¿Y tú no estás dispuesto a perdonar una deuda más pequeña? You're going to pay for everything you did, Tú vas a pagar por todo lo que hiciste. and on top of that, Y encima de eso, throw him into prison llévenlo a prisión. and let the tormentors, Y que los verdugos, let the tormentors y que los verdugos be able to attack him." lo ataquen. You know what that means? ¿Usted sabe lo que eso significa? When there's unforgiveness in your heart, Cuando hay falta de perdón en tu corazón, God gives permission Dios da permiso to tormentors. a tormentadores, No, a verdugos. He gives permission to Él tormentors. da permiso a verdugos. You know who the tormentors are? ¿Saben quiénes son esos verdugos? Demonic spirits, Espíritus demoníacos, anxiety, ansiedad, frustration, frustración, pain. dolor. He allows those Él things permite esas cosas to stay in your life que se queden en tu vida and take away your peace. y que te quiten tu paz. And so some people don't even know it, Y algunas personas ni siquiera lo saben, but they don't understand why they're under so much torment. pero no entienden por qué están bajo tanto tormento. Why they can't sleep at night. ¿Por qué no pueden dormir de Why noche? they have no peace. ¿Por qué no tienen paz? And it's because there's somebody Y es porque hay alguien that you're supposed to forgive que tienes que perdonar. and that you're holding unforgiveness. Y tú estás aguantando esa falta de perdón. And there's bitterness in your heart. Y hay amargura en tu And God corazón. is not going to allow you to be at peace. Y Dios no te va a permitir que estés en Because paz. if He's forgiven you for all your sins, Porque si Él te ha perdonado a ti todos tus pecados, who are we ¿quiénes somos nosotros to not forgive someone who did something to us? para no perdonar a alguien que nos ha hecho algo? You don't know what they did to me, Pastor. Tú no sabes lo que me hicieron, pastor. I don't know. Yo no sé.
But you know what I do know? Pero ¿sabes lo que yo sí sé? Whatever they did to you Lo que sea que te hicieron a ti does not compare no se to compara everything you've done to God. a todo lo que tú le has hecho a Dios. And if God forgave you, Y si Dios te perdonó a ti, your hypocrisy, tu your hipocresía, double life, tu doble your vida, gossip, tu your chisme, lying, tu your mentira, adultery, tu your adulterio, murder, tu homicidio. if God forgave you all your sins, Si Dios te perdonó todos tus pecados, how can you not forgive whoever's harmed you? ¿cómo no puedes tú perdonar a aquellos que te han herido? And here's the thing, Y aquí está el asunto. and I like to say this. Y me gusta decir esto. There's this famous illustration Hay una ilustración famosa that says que dice, people who hold on to unforgiveness personas que aguantan falta de perdón are like people son como personas who drink poison que toman veneno and they think the other person will die. y piensan que la otra persona se va a morir. When you know, as long as I hate them, Quiero I will odiarlos. not forgive them. No lo voy a perdonar. And you think your anger Y tú crees que tu enojo is doing justice, va a hacer justicia. and somehow they're going to get hurt. Y de alguna manera ellos van a ser heridos. And you think that they're the ones who are going to end up hurt. Y tú crees que ellos son los que van a terminar God knows heridos. they're the ones who did it. Dios sabe que ellos fue que lo They're the hicieron. ones who did it to me. Ellos fue que me hicieron eso a mí. They hurt me. Ellos me hirieron a mí. They hurt my children. Hirieron mis hijos. They hurt my family. Hirieron mi familia. What you don't know Lo que tú no is that sabes they're living free es que ellos están viviendo felices. because they don't even remember. Porque ellos ni se acuerdan. Or O they're not saved no son salvos. and they don't have the conviction of the Holy Spirit the way you do. Y no tienen la convicción del Espíritu Santo de la manera que tú lo tienes. And so what you're holding on to Y entonces eso que tú estás aguantando is killing you. te está matando a ti. It's poison for you. Es veneno para ti. Don't forgive No perdones in order for the other person para que la otra persona to feel good. se sienta bien. No, forgive No, perdona because Christ forgave you. porque Cristo te perdonó a ti. Forgive Perdona so that you can be free. para que tú seas libre. Forgive Perdona so God's love can flow through you para que el amor de Dios pueda fluir a través de ti and for you to be able to have His peace. y para que puedas tener su paz. No one and their offense Nadie en su ofensa is worth es digno of you losing your peace. de tú perder tu paz. That peace cost Jesus too much Esa paz le costó a Jesús for demasiado me not to forgive. para yo no perdonar. And so when we pray, Entonces cuando oramos, the model is teaching el us, modelo nos está enseñando, give praise to God, dale alabanza a Dios, submit to God, sométete a Dios, share your petitions, comparte tus the things that peticiones, you need, las cosas que necesitas, repent of your sin, arrepiéntete de tu pecado, forgive those who've offended you, perdona a aquellos que te han ofendido, but also pero también ask God for deliverance and protection. pídele a Dios por liberación y protección. Deliver us from evil. Líbranos del mal. You know, if you're under oppression Si estás bajo opresión or you're under attack, o estás bajo you ataque, can ask God tú le puedes pedir a to Dios set you free, que te liberte, to set your family free, que liberte a tu to familia, protect you, que te proteja, to cover you. que te cubra. That's part of the prayers that Jesus put here. Es parte de la oración que Jesús puso aquí. And then end your prayer time with praise Y again. luego termina tu tiempo de oración con alabanza de nuevo. For yours is the kingdom Porque tuyo es el reino and the power y el poder and the glory y la gloria forever. por siempre. Amen. Amén.
We begin with praise. Empezamos con alabanza And we end with praise. y terminamos con We begin alabanza. with worship. Empezamos con And adoración we end with y worship. terminamos con We adoración. begin with thanksgiving to God. Empezamos con acción de gracia a Dios And we end with thanksgiving to God. y terminamos con acción de gracias a The Dios. first principle of prayer El primer principio de oración is the process. es el proceso. Pray secretly, Oren en secreto, pray simply, oren sencillamente and pray the model. y oren el modelo. Here's the second principle that we learn from Jesus. Aquí está el segundo principio que aprendemos de And it's Jesús the priority of prayer. y es la prioridad de la oración. Jesus Jesús could not let one day go by no podía dejar ir un día without hearing the voice, sin escuchar la voz, without seeing the face, sin ver el rostro or feeling the presence o sentir la of his presencia Father. de su Padre. He loved his Father. Él amó a su Padre. Jesus would rise very early in the morning Jesús se levantaba temprano en la mañana while it was still dark outside mientras aún era oscuro afuera, just to be alone with God. solamente para estar a solas con Dios. Jesus was never too busy to pray. Jesús nunca estuvo tan ocupado como para no orar. And as a matter of fact, Y de hecho, the heavier his schedule was, mientras más cargado estaba su horario and the more important the decisions he had to make, y mientras más importantes eran las decisiones que él tenía que tomar, the more Jesus would pray. más Jesús oraba. And we see this as an example Y vemos un ejemplo de esto. that when Jesus needed to choose his 12 disciples, Cuando Jesús tenía que elegir sus 12 discípulos, he spent the whole night in prayer with God. él duró toda la noche en oración These would con be the Dios. men who would continue his work. Estos eran los hombres que iban a continuar su trabajo. Look at what it says in Luke chapter 6. Mira lo que dice en Lucas capítulo 6. It was at this time that he went off to the mountain to pray, and he spent the whole night in prayer to God. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. And when day came, he called his disciples to him and chose 12 of them, whom he also named as apostles. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Prayer was a priority La oración era una prioridad in the life of Jesus. en la vida de Jesús. And he transferred this to his apostles. Y él transfirió esto a sus And apóstoles. prayer became a Y priority la oración se convirtió en una prioridad for them as well. para ellos If también. we go to the book of Acts, Si vamos al libro de Hechos, chapter 6, capítulo 6, look at the story of how they put prayer as a priority. miren la historia de cómo ellos también pusieron la oración como prioridad. Starting in verse 1, now at this time, while the disciples were increasing in number, a complaint arose around the part of the Hellenistic Jews against the native Hebrews because their widows were being overlooked in the daily serving of food. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. So the 12 summoned the congregation of the disciples and said, it is not desirable for us to neglect the word of God in order to serve tables. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Therefore, brethren, select from among you 7 men of good reputation, full of the Spirit and of wisdom, whom we may put in charge of this task. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. But we will devote ourselves to prayer and to the ministry of the word. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. I love this passage A mí me encanta este pasaje because this is a moment porque es un momento after Jesus went into heaven. luego que Jesús ascendió al He cielo. told his disciples, Le dijo a los discípulos, go into all the world vayan a todo el and mundo preach the gospel. y prediquen el evangelio. The church starts to grow. La iglesia empieza a And crecer as the church is y growing, mientras la iglesia crece, they're helping people. están ayudando a las personas.
and they're serving food y están sirviendo comida to widows. a viudas. These are women, Estas son mujeres, not just that their husbands died, no solamente que sus esposos but murieron, they don't have a way to provide for themselves. sino que son gente que no tienen forma de proveerse para sí And the mismas. church dedicated itself Y la iglesia se dedicó to helping these women. a ayudar a estas But mujeres. some of these women Pero algunas de estas mujeres were not receiving their food. no estaban recibiendo su comida. And so a group of men stood up Entonces un grupo de hombres se levantaron and were saying, hey, y dijeron, hey, these group of women over here are not receiving their food. este grupo de mujeres aquí no están recibiendo su comida. And instead of the apostles saying, Y en vez de los apóstoles decir, what? ¿qué? They're not getting their food? ¿No tienen comida? All right, let's all work together here. Vamos a trabajar juntos todos aquí. Let's see how we help them. Vamos a ver cómo le ayudamos. Instead of them doing that, En vez de ellos hacer eso, they said, look guys, dijeron, miren, this is very important. esto es muy But importante. there's something that's a priority to us right now. Pero hay algo que es prioridad para nosotros ahora. We need to pray Tenemos que orar and we need to preach the word of God. y tenemos que predicar la palabra de Dios. That's what Jesus told us to do Eso fue lo que Jesús nos enseñó a as his hacer apostles. como sus So apóstoles. here's what you are going to do. Así, esto es lo que ustedes van a Oh, hacer. because it's easy for people in the church to complain. Porque es fácil que la gente en la iglesia se queje. Pastor, don't you know that we need? Pastor, tú no sabes que necesitamos. Don't you know that we're lacking? Usted no sabe que no hace falta. Don't you know that this is out of order? Usted no sabe que esto está fuera de orden. Don't you know that this needs to be clean? No sabe que esto tiene que ser limpiado. Don't you know that we have to visit so and so? No sabe que tenemos que visitar a fulano o Don't you know fulano. we have to serve so and so? No sabe que tenemos que servirle a fulano o fulana. Pastor, what are you going to do? Pastor, ¿qué vas a hacer tú? Wow, that's a lot of things to do. Esas son muchas cosas que hay que hacer. And here's what many times we end up doing as pastors. Y esto es lo que muchas veces nosotros como pastores terminamos haciendo. All right, let's see how we can do this. Ok, vamos a ver cómo podemos hacer Let's see how esto. we go visit everyone. Vamos a ver cómo podemos ir a visitar Let's a see todo how el we mundo. go clean everything. O cómo podemos ir a limpiar todo. Let's see how we go serve everyone. O cómo podemos ir a servirle a Let's todos. see how we pick up everything. Vamos a ver cómo recogemos todo. And then what ends up Y happening lo que termina is sucediendo that the pastors get sick es que los pastores se enferman and die, y mueren. and their Y families, sus no familias, one looks after them. nadie los cuida. Do you know that pastoring is one of the top 10 careers Ustedes saben que el pastorado es una de las 10 primeras carreras where the leader dies of heart attacks? donde los líderes mueren de ataque al corazón. Top 10. And it's all about secular and religious. Y aquí estamos hablando de secular y religioso. Because the church believes Porque la iglesia cree, the pastors should do everything. los pastores deberían hacer todo. But these apostles, they were smart. Pero estos apóstoles fueron muy inteligentes. They understood the priority. Entendieron cuál era la prioridad. Oh, you bringing us the complaint? Oh, ustedes no traen la queja. I'm Wow. glad you noticed. Estoy contento que se dieron cuenta. Because now you're going to help. Porque ahora ustedes van a Oh, ayudar. you notice something needs to get clean? Oh, se notaron que algo tiene que ser limpiado. I'm glad you saw that. Estoy contento que te fijaste en eso. You know where the mop is? ¿Tú sabes dónde está el mapa? Oh, you know someone's sick in the hospital? Oh, que alguien te enferma en el hospital. Hey, let me see who can give you money for a Metro card Oh, vamos a ver quién te puede dar dinero para una metro. or for gas in your vehicle. O gasolina para tu vehículo. Oh, you notice that this needs to be fixed? Oh, notaste que esto tiene que ser arreglado. Okay, I'm putting you in Oh, charge. te estoy poniendo a ti a cargo. I think that's what we're going to have to start doing, right? Sí, I think definitivamente. I think that's a good idea. Man, Esto es lo que vamos a empezar a hacer ahora. now the pastor messed up the message. Ay, el pastor dañó el Se mensaje. está desahogando en vez de He's predicar. venting instead of preaching. Actually, no, this is a good church, though. I'm okay. No, esta es una buena iglesia, estoy bien. But here's what I want you to notice. Pero esto es lo que quiero que noten. The priority for the apostles La prioridad para los apóstoles was prayer era la oración and the word of God. y la palabra de Dios. And they put men in Y charge pusieron a hombres a cargo to deal with the serving of the food. para que lidiaran con el servir de la comida. And as everybody did their part, Y mientras cada uno hacía su parte, as everyone in the church does their part, mientras cada persona en la iglesia hace su the parte, needs are met las necesidades son suplidas
vidas and the church grows. y la iglesia crece. But the priority Pero la prioridad is prayer. es la oración. Why prayer? ¿Por qué la oración? Why is that so important? ¿Por qué tan importante? In Psalm 127 verse 1 it says, En el Salmo 127:1 dice, if the Lord does not build the house, si el Señor no edifica la casa, those who build labor in vain. en vano trabajan los edificadores. In other words, En otras palabras, we can have lots of plans for our lives podemos tener muchos planes para nuestra vida and a lot of plans for our churches y muchos planes para nuestras and for our iglesias families y para nuestras and for our familias careers. y para nuestras carreras. But if you don't put God first, Pero si tú no pones a Dios primero, if you're not talking to God first, si tú no estás hablando con Dios primero, if you're not separating time for God first, si tú no estás separando tiempo para Dios primero, if God does not build the house, si Dios no edifica la casa, those who build los edificadores labor in vain. trabajan en vano. What does that mean? ¿Qué eso significa? It's possible Es posible that you fulfill your goals que tú cumplas tus metas and you finish your career y que termines tu and carrera that you finish your school y que termines la escuela and that you get that relationship y que consigas esa and you get relación that marriage y consigas ese and matrimonio you fill up your bank y account. que llenes tu cuenta de It's banco. possible you do it without God. Es posible que lo logres sin Dios, But the things that God does not build pero las cosas que Dios no do construye not last. no permanecen. They don't persevere. Ellas no And that's the perseveran. reason why. Y esa es la razón por la If cual, God doesn't build the house, si Dios no edifica la when the casa, storm comes, cuando la tormenta okay, I need viene, to say this in Spanish. tengo que decir esto en español. Cuando venga la tormenta, When the storm comes, si Dios no edificó esa if casa, God did not build the el house, viento va a soplar, the wind will blow, la lluvia va a the caer rain will fall, y tu casa va a terminar destruida. and your house will be destroyed. If you build it without prayer, Si la construiste sin oración, you got that relationship without God? tú conseguiste esa relación sin Dios, You got that boyfriend and that girlfriend without God? ese novio y esa novia sin Dios, Don't worry. no te preocupes. But when they cheat on you, why Pero- are you going to run to God crying now? Pero cuando te engañen, vas a querer venir a Dios llorando ahora. When they leave you, Cuando te dejen, don't come to God crying. no vengan a Dios llorando. God is going to say, when did you talk to me? Porque Dios te va a decir, ¿y cuándo tú hablaste conmigo? When did I tell you to take that job ¿Cuándo yo te dije a ti que tomaras ese trabajo and make that decision? y que tomaras esa decisión? You have to suffer now. Bueno, tienes que sufrir ahora. You got to endure the consequences. Tienes que lidiar con las consecuencias. Este pastor sigue dañando los mensajes. This siempre. pastor, he No keeps sé lo messing que- up the message. Está bueno. Que no te pedreen afuera. A ti. Diga, ¿Qué fue que dijo? Fue ella, ¿ok? Fue ella que dijo que estaba bueno el mensaje. Déjame terminar aquí. Ya, Okay, yo let creo us que. finish now. Déjame terminar. No, yo voy a seguir. No. Jesus Jesús teaches us nos enseña that prayer que la oración needs to be a priority in our debe lives. ser una prioridad en nuestras If you vidas. build it without God, Si lo construiste sin Dios, then maintain it without Him. entonces manténlo sin Él. Sustain that career without Him. Sostiene esa carrera sin Él. Sustain that lifestyle without Him. Sostiene ese estilo de vida sin Él. Sustain that church and ministry without Him. Sostén esa iglesia en ministerio sin Dios. But if God builds the house, Pero si Dios construye la casa, even if the devil gets up, aunque el diablo se levante, even if he sends sickness, aunque mande enfermedad, even if he brings death, aunque trae muerte, even if he brings opposition, aunque traiga oposición, that house is going to stand. esa casa se va a parar That family is firme. going to Esa stand. familia va a quedar That firme. ministry is going to stand. Ese ministerio va a quedar That firme. career is going to stand. Esa carrera va a quedar Your firme. finances are going to stand.
stand Tus finanzas van a estar firmes if you made God the priority si tú haces a Dios tu prioridad in prayer. en la oración. And here's the last principle. I'm just going to read it and we're done. Y aquí está el último principio, solamente lo vamos a leer y terminamos. The last principle that the disciples learned from Jesus El último principio que aprendieron los discípulos de Jesús about prayer acerca de la oración was the power era el poder that prayer has. que tiene la oración. I already mentioned that the prayer life of Jesus was extraordinary Ya les mencioné que la vida de oración de Jesús era and extraordinaria marked with power. y que fue marcada con poder. But that is something that even his disciples experimented. Pero eso es algo que aún sus discípulos In experimentaron. Acts chapter 2, En Hechos capítulo 2 they prayed oraron and the Holy Spirit came down. y el Espíritu Santo descendió. In Acts chapter 4, En Hechos capítulo 4 they prayed oraron and the place where they were y el was lugar donde shaken. estaba tembló. They prayed in Acts chapter 12 Oraron en Hechos 12 and God sent an angel y Dios mandó un to ángel break Peter out of prison. que sacara a Pedro de prisión. I could go through so many examples Yo puedo darle tantos of the ejemplos power of prayer, del poder de la but that'll oración, be the rest of the series. pero ese va a ser el resto de la If we're going to go and talk about some of these things. y vamos a ir profundo en algunos de estos temas. So let me just conclude for now. Así que déjenme concluir con esto. If Jesus, Si Jesús, the Son of God, el Hijo de if Dios, Jesus needed to pray si Jesús necesitaba orar and wanted to pray y quería orar and continually y pray, continuamente oraba, don't you think ¿no crees tú that we should do the same as well? que nosotros también deberíamos hacer lo mismo? If prayer was a priority Si la oración era una prioridad in the life of Jesus, en la vida de Jesús, then who are we, entonces ¿quiénes somos his nosotros? followers, Sus seguidores, not to make prayer a priority for our lives? para no hacer de la oración una prioridad de nuestras vidas. As I have heard many say, Como yo he escuchado a muchos decir, don't get so caught up no te envuelvas tanto in doing the work of the Lord en hacer la obra del Señor that you forget que te olvides about the Lord of the work. del Señor de la obra. There is no schedule so demanding. No hay un horario que sea tan demandante. There is no suffering so painful. No hay un sufrimiento que sea tan doloroso. There is no trial so difficult No hay prueba que sea tan difícil that should cause us to sacrifice prayer. que cause que nosotros sacrifiquemos la oración. We need to get alone with God every day. Necesitamos estar a solas con Dios cada día. We must pray continually. Tenemos que orar continuamente. So when you pray, Así que cuando ores, remember the process. acuérdate el proceso. Pray in secret. Ora en secreto, Pray simply. ora con sencillez, Pray the model. ora según el modelo. When you pray, Cuando ores, remember its priority. acuérdate de la prioridad. It is more important Es más importante than any other work you do. que cualquier otro trabajo que hagas. And when you pray, Y cuando ores, remember its power. acuérdate de su poder. Prayer has the ability La oración tiene la habilidad to impact de impactar in extraordinary ways. en maneras extraordinarias. Through prayer, A través de la oración, God does Dios hace what you and I can't do. lo que tú y yo no podemos hacer.